injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 7 de la mañana ya con 59 minutos. Es miércoles y es momento de escuchar la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte como cada semana. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, desde hace días tenía la intención de poder abordar este tema tan urgente, que justamente es el derecho humano al agua. Y bueno, pues referir lo más importante, que el agua es una necesidad humana indispensable para la vida, esencial justamente para poder vivir con dignidad, pero sobre todo es un derecho humano personalísimo que condiciona no solo la existencia misma, sino el que podamos ejercer nuestros otros derechos humanos. Y entonces que permite que obviamente se dé el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación adecuada, y justamente es un derecho intrínseco a la naturaleza humana. Es por eso que es tan importante hoy abordar este tema en medio de esta crisis hídrica que estamos viviendo, que tal vez pensamos que no la íbamos a ver tan cerquita, pero justamente es lo que estamos viviendo. Y bueno, justamente referir que la única función gubernamental que tiene el Estado, que le corresponde, no solo es reconocer el agua como derecho humano, sino también regularla. Y entonces, justamente el derecho a la acción pública en protección del agua es posterior al establecimiento del Estado. ¿Por qué? Porque el derecho humano al agua no es ilimitado ni es irrestricto. Si nos vamos a la observación general número 15, refiere a algo súper importante. El derecho humano al agua es el derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible, asequible para el uso personal y doméstico. Justamente cuando hablamos del derecho humano al agua, hay que referir que no solo es indispensable para nuestra vida cotidiana, para vivir dignamente, sino que es una condición previa para la realización de otros derechos humanos. Por esto es que el agua se tiene que tratar no solo como un bien social o como un bien económico, sino también como un bien cultural, y justamente referir que el derecho humano al agua encuentra su marco jurídico en la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales de la ONU, donde se señala que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y para la salud. También, derivado de la reforma constitucional que se realizó al párrafo sexto del artículo cuarto en el 2012, justamente refiere que se eleva a rango constitucional el derecho humano al agua y a su saneamiento. Estamos hablando de que desde hace 12 años se elevó este derecho humano al rango constitucional, hace 12 años. Y entonces también justamente referir esta reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos al artículo primero constitucional, que justamente dispone que todas las personas van a gozar de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los diversos tratados internacionales. Pero por eso es tan importante mencionar que a nadie se le puede limitar su acceso al derecho humano, que es el agua. Y entonces, obviamente, cuando hablamos de este marco jurídico, hay que abordar los otros instrumentos, pues obviamente, que regulan la administración del recurso hídrico, porque sí hay ciertas precisiones que me interesa mencionar. Bueno, en nuestro país el recurso hídrico está regulado por la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos, pero también de aquellos ordenamientos jurídicos reglamentarios que se encuentran en el artículo 27 constitucional, donde es importante también mencionar que en la Constitución, en el artículo 115, párrafo tercero, refiere a algo súper importante. Los municipios es que quienes tienen a su cargo las funciones y servicios públicos del agua potable, del drenaje,
del alcantarillado, del tratamiento, de disposición de aguas residuales y referir también que existen diversas normas jurídicas, normas oficiales mexicanas que están definidas por la Ley Federal sobre metrología, ¿ok? Metrología y normalización, como la regulación y obviamente aquí es importante precisar que tienen una observación obligatoria, que lo que establecen estas normas oficiales justamente son las reglas, las especificaciones, los atributos, las directrices, las características, prescripciones aplicables a aquellos procesos de instalación, actividad, servicio, método de producción, operación, etiquetado y embalaje del recurso hídrico. Entonces, ¿por qué es importante cuidar el agua? ¿Por qué hay que hacer tanto énfasis desde el punto de vista legal? Bueno, porque es necesaria para realizar todas nuestras funciones y nuestras finalidades y porque permite el ejercicio justamente de otros derechos humanos. Tiene vinculación con el derecho a la vida, a la alimentación, al medio ambiente sano, a la salud. Por eso es tan fundamental su protección. Entonces, referir justamente que el marco jurídico mexicano, pues, lo encuentran en el artículo 4, párrafo 6 de la Constitución, en el artículo 27 constitucional y en el artículo 115, fracción tercera, inciso A. Si nos vamos al plano internacional que reconoce el agua como derecho humano, pues tenemos que hablar de estos instrumentos como la CEDAW, que es esta convención para erradicar la discriminación y todos los tipos de formas de violencia en contra de la mujer, los derechos sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, el protocolo adicional de los convenios de Ginebra, que data desde 1949, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, que data de 1977, la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible desde 1992, la Declaración Ministerial sobre el Foro Mundial del Agua, que se da en Kioto allá en el 2003, el Protocolo de San Salvador de 1988, esta observación general número 15 que se da en Ginebra en el 2002, que justamente habla del derecho humano al agua, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que data de 1966. Aquí es importante precisar justamente en este artículo 4 constitucional que hay una cláusula, artículo 4 constitucional de reserva, que justamente faculta al legislador para establecer discrecionalmente las bases, apoyos, modalidades para el acceso, para el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, donde se habilita justamente al legislador para establecer reglas que le permitan al Estado preservar no solo el líquido vital, sino garantizar su acceso, disposición, saneamiento, para que el consumo de todas las personas con respecto del recurso hídrico sea suficiente, salubre, aceptable y asequible, siempre desde el principio de participación ciudadana que busca justamente eliminar que se vulneren los derechos humanos al agua, que pues obviamente tenemos todas las personas. Entonces aquí justamente ya me voy a despedir haciendo esta acotación. El Estado debe de asegurar el acceso al agua de una forma continua y suficiente, donde obviamente tiene que ser salubre, accesible, asequible para todas y todos, y no solo tiene que constar en hecho, sino también de derecho. Aquí es importante referir que si existen dificultades para proveer este recurso hídrico, el Estado lo que tiene que hacer es dar preferencia al consumo doméstico y personal para que se pueda satisfacer obviamente esta necesidad en todo momento de todas las personas. Entonces se le tiene que dar preferencia al consumo personal y doméstico por encima tal vez de refresqueras. Pero bueno, yo me quiero despedir justamente con esta precisión. No sé si quieras comentar algo, Marco. Pues me parece que esta información deberían tenerla los diputados, mi estimada Isabel. Se pueden acercar a mí. Antes que los ciudadanos. Es importantísimo que conozcamos nuestros derechos, siempre lo digo, pero sobre todo que conozcamos las limitaciones que tiene el Estado y quienes pues ejercen puestos de toma de decisiones, que sepan hasta dónde sí y hasta dónde no pueden actuar. Entonces, pues esta información la dejo aquí compartida y pues si se quieren acercar a mí ya saben dónde encontrarme. En tus redes sociales. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Isabel. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marco. Hasta entonces. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información en el tema electoral.